¿Se escucha? Perfecto. Bueno, un gusto poder estar nuevamente en este encuentro y le agradezco muchísimo al doctor Benjamín por haberme convocado. Lamentablemente no pude viajar, hubiera sido mi interés poder estar ahí en vuestro hermoso país, en Chile, pero bueno, no se pudo dar por cuestiones de trabajo y cuestiones económicas, ¿no? Que sabemos que está complicada la situación. Bueno, yo voy a compartir la pantalla para poder iniciar el tema y ir explicando, digamos, lo que nosotros hemos preparado, más o menos 20 minutos, 25 minutos, como estaba pautado. ¿Bien? Bueno, ahí vamos a compartir para iniciar. Bueno, acá nosotros tenemos digamos, la portada del trabajo, que es justamente sobre el cuarto encuentro de Antiguo Próximo Oriente. El tema en cuestión que vamos a tratar es acerca de la llamada Reina Esther. Y el título, digamos, es un poco, obviamente no alcanza a resolver todo el tema. Yo coloqué Reina y Judía, reflexiones sobre el mesianismo a partir de Megilat Esther, del rollo, del libro de Esther, y, digamos, para continuar y abarcar un poquito más, apuntes necesarios para considerar la importancia de la mujer en la tradición mesiánica judía. Traté de que el título sea lo más completo posible en relación a esto y que permita entonces, digamos, abarcar todo. Cuando hablamos de reina, en realidad tenemos que hacer una salvedad. El trabajo de investigación que estamos desarrollando, porque esto obviamente recién empieza, no intenta acotar todo hoy, y además no intenta trabajar sobre el libro en sí, sobre el Megilat Esther en sí, sobre el rollo, digamos, de Esther, sino más bien hacer hincapié en la persona de Esther. La cuestión que tenemos desde el punto de vista judaico es que cuando nos vamos a la historia no podemos rastrearla, no encontramos a la reina Esther. Y eso es, en realidad, para la academia puede ser un problema, pero para el judaísmo no. En realidad, el judaísmo tendiente a la ortodoxia no le interesa, por así decirlo, desde el punto de vista midrashico, teológico o exegético, la realidad o no de los personajes, sino más bien el contenido que de ellos se puede obtener. Por ende, cuando hablamos de la reina Esther, estamos hablando de un sujeto histórico, pero que en realidad es ahistórico porque no lo podemos rastrear en la historia. Sin embargo, está su libro. Por algo se escribió, que es aquello de lo que vamos a tratar. Y con respecto a Judía, en realidad ella pertenecía a la tribu de Benjamín, de Binyamin, pero esta tribu ya estaba adscripta a la tribu de Judá, con lo cual en sí la figura de Esther va a ser importante también en la línea de transmisión de lo que nosotros denominamos el Mesías o el Mashiach. Bien, que eso también vamos a considerar. Cuando hablamos de mesianismo, nosotros entendemos situaciones diferentes al occidente, por ejemplo, cristiano, en todas sus variadas formas. Y la idea del trabajo es proponer justamente un mesianismo a partir del género femenino. Junto con esto, bueno, el tema de Megilat, el rollo de Esther, en el cual fue escrito originariamente el texto, y los apuntes, o sea, las ideas que nosotros vamos a dejar más que nada como un capítulo abierto, es acerca de la importancia de la mujer, pero no solo dentro del contexto familiar o algo laboral o educativo, sino más bien en lo que implica la tradición mesiánica judía. Bien, bueno, eh, primero tenemos que determinar qué es lo que abarca el concepto de Mesías. Ahí está escrito en hebreo, Mashiach, como para darle una impronta un poquito más oriental o hebraica. El concepto de Mashiach es importante para nosotros, en realidad, a partir de tres cuestiones básicas, que es la que tienen ahí. La pregunta acerca si se refiere al nacionalismo hebreo, la pregunta acerca de si tiene que ver con la supervivencia identitaria, o la pregunta acerca de si el mesianismo se presenta como una reacción al ciclo imperialista. Bien, de lo cual hace un par de años, un poquito más de un par de años, hemos tratado y pude estar ahí para trabajar sobre la apocalíptica judía,
gracias también a la invitación del profesor Benjamín, porque el concepto de Mashiach puede ser abordado de distintas maneras, y en sí, algunos trabajan la idea de que en realidad el desarrollo del concepto del Mashiach es posterior a, por ejemplo, la llegada de Babilonia a la tierra de Israel, y que ahí comienza poco a poco a surgir la cuestión identitaria judía, la cuestión de la necesidad de sobrevivir, y este odio a la cuestión imperialista, que es un ciclo que se va desarrollando al punto de que el pueblo judío recibe continuamente una sucesión de imperios en su tierra que profanan, que contaminan y que rompen con un ciclo distinto, que era el ciclo de la vida que Dios había propuesto en la Torá. La función del Mashiach, en este caso, tiene tres aristas bien importantes, que es la reconstrucción de Jerusalén, la restauración del culto, por ende, la reunión de los dispersos, los que están en el Galut, los que están en la diáspora, exiliados o porque decidieron irse, y el restablecimiento de la soberanía nacional. En este sentido, el Mashiach o el Mesías debe estar en Israel, ¿no? Este es un punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar sobre el concepto de Esther. ¿El ideal mesiánico es un ideal político? Consideramos que sí, justamente por lo que ya hemos comentado. En tanto, tres postulados básicos: la soberanía divina, el problema justamente que causa esto a raíz de quién controla la historia, el problema de la ley y el cumplimiento de la misma, y el tiempo por venir, porque el Mashiach siempre está por venir, y eso alienta a la judería a esperarlo. Sin embargo, hay rabinos que en el Talmud plantearon que, y eso también lo vamos a considerar un poquito, que el Mashiach estuvo y está presente en cada generación, lo cual también nos abre ya otra arista para considerar a Esther en nuestro tema. El problema mesiánico que el judaísmo presenta tiene que ver con dos puntos bien importantes, que son que la cuestión mesiánica representa una historia que depende de la intervención divina. No se concibe en la tradición antigua judía una historia secular. Toda la historia está imbuida de Kadosh, toda la historia está imbuida de santidad. Y mientras más cercana sea esa presencia del pueblo de Israel a la tierra de Israel, mayor será el Kadosh, mayor será la santidad, y por eso la necesidad de un templo reconstruido, ¿bien? Porque el templo es una unidad política, económica, social, cultural y religiosa. Por ende, el Mashiach debe estar adscripto a ese templo. A su vez, hay una direccionalidad del judaísmo en torno al monoteísmo, que también está muy reflejado, lo vamos a considerar en el libro de Esther, y a la restauración plena de Israel, lo cual también hay atisbos en este libro. ¿En qué sentido? En el sentido de que no se puede pensar una era mesiánica sin un Israel unido, en el sentido de que toda la Torá y todo el Tanaj, que es la ley, los profetas y los escritos de sabiduría, en realidad apuntan a esa restauración plena. Hay una dirección que no puede cortarse, como hay una línea davídica que no debe cortarse, como hay una presencia de Israel en la tierra prometida, en la tierra sagrada, que siempre debe permanecer. El Mashiach tiene una característica, ¿no? Y es que estudia Torá, sabe de Torá, estudia la ley, estudia también obviamente los profetas y demás, lucha por Israel, lo cual en esta aplicación que nosotros vamos a hacer a la reina Esther, la lucha por Israel no siempre es con arma en mano, sino que también puede ser la capacidad de una persona de representar al pueblo y de poder demostrar a la humanidad que depende de Dios y que ese pueblo va a ser restaurado. A su vez cumple con las mitzvot, con aquellos preceptos, 613 según la compilación que se ha hecho ya en el medioevo, y las cumple, o sea que observa la comida correcta para comer, o sea que cumple con el día de descanso, con el Shabbat, cumple con los Hagim, con las fiestas. Es una persona que en su atuendo manifiesta justamente que es un observante de todo lo que se ha expresado en la Halajá, en la ley. Y esa era mesiánica, a la cual el Mashiach va a conducir a Israel, es una era de estabilidad y de paz. La paz, en el concepto hebreo o judío, no es, por ejemplo, la ausencia de la guerra, sino que la paz se divide en tres aspectos: el aspecto personal, el aspecto comunitario y el aspecto
que abarca la posterioridad de la vida en esta era mesiánica también. Ahora, la gran pregunta que se ha hecho siempre el judaísmo, que continúa haciéndose, salvando las variantes que hay dentro del judaísmo, porque no hay, digamos, una uniformidad de ideas. Tenemos un judaísmo reformista, un judaísmo laico, un judaísmo conservador, ortodoxo, ultraortodoxo, pero en sí la idea es que cuando el Mashiach, cuando el Mesías haga su aparición, Israel ya va a estar purificado. Israel ya va a estar preparado para recibirlo. Bien, esta es una discusión que se da en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, donde se habla acerca de cuándo va a llegar. Y entonces algunos plantean, bueno, va a llegar cuando tenga que llegar. Y si el pueblo de Israel hace teshuvá, o sea, practica el arrepentimiento, y los judíos son tzadikim, son justos, entonces van a poder recibirlo antes. Pero que va a venir, va a venir. Es como se le planteó al profeta Oseas, cuando se le dice, el que ha de venir, vendrá. El momento puntual no se sabe. Y es interesante porque ese profeta corresponde a la línea de profetas radicales, o sea, profetas donde, a diferencia de los clásicos, son profetas que ya marcan la venida del Mashiach, el fin de los tiempos, el día de la ira de Dios y la restauración final de Israel. Lo que sí es interesante, y esto tiene mucho de contexto con el libro de Esther, es la cuestión del fin del ciclo imperialista. Recuerdo cuando con el profesor Benjamín en Córdoba conversamos con esto y ahí nos conocimos, que nos llamó mucho la atención y pudimos compartir estas cuestiones acerca del ciclo imperial que asoló constantemente al denominado corredor sirio-palestino y al pueblo de Israel, a partir, si contamos desde Egipto y si no desde Asiria en adelante, hasta Roma, que fue dejando su impronta. A tal punto dejó su impronta el ciclo imperialista que cuando hablamos de lo que el Talmud plantea sobre los tiempos finales, los tiempos anteriores al Mashiach, al Mesías, siempre se está relacionando mucho más con Roma que con otro imperio, porque Roma es como que compiló toda la secuencia imperialista anterior y la llevó al extremo. Y acá hay una reflexión que fuimos generando a partir de todo esto, cuando planteamos que la opresión efectuada por los imperios contraría la voluntad divina, en tanto el principio de autodeterminación de cada pueblo o nación a su existencia según se desprende de la ética bíblica. En contextos de opresión y en contextos de extrema, digamos, complejidad en tanto la vida en juego, siempre surgen personalidades importantes, profetas, maestros, y surgirá el Mashiach al final de todo eso. Por eso también se disputa la idea del Mesías o el Mashiach ben Yosef, Mesías hijo de José, que es el que va a poner el cuerpo, digamos, en relación a la lucha para que después el Mashiach ben David pueda enfrentar una situación distinta. El futuro mesiánico se da en tres claves: en la vida personal y comunitaria del pueblo, en la era mesiánica y después de la resurrección. Es un proceso que tiene una dirección unívoca, que finalmente deriva deriva y termina en Dios como el sustentador. Así como, por ejemplo, en el libro de Esther dice, capítulo 4:17, que es el añadido griego, el que tengo yo acá: oh Dios que dominas a todos, ¿no? Oh Dios que dominas a todos. Aunando esto a la postura en el libro de Daniel, que encontramos en el capítulo 2, también de corte apocalíptico, Daniel, obviamente, donde dice Dios quita y pone reyes. Digamos que esa es la dirección unívoca de la historia. En cada generación hay Mashiach. El Tratado de Sanedrín 98 lo plantea. En cada generación hay Mashiach, pero no las condiciones para que se revele. Ahora bien, hay que prestar atención, y acá está una punta ya de lo que nosotros queremos trabajar con el texto de Esther, acerca de si en algunos momentos hubo Mashiach y el pueblo no se dio cuenta. ¿Por qué? Por preconceptos, por cuestiones que tenían que ver con lucha de poder, por cuestiones que tenían que ver con tradiciones instaladas. En este caso, la tradición instalada de un Mashiach ben David, o sea, un hijo de David, que nace de una matriz de mujer, pero que tiene que ser varón. ¿Cuáles son las características del Mashiach? Que con esto, de alguna manera, se cierra un cuadradito que impide pensar diferente en relación a estas cosas. Bueno, es del linaje de David. Bien, esto ya de alguna manera concentra mucho y achica mucho el espacio de posibilidades para poder expresar
el mesianismo por fuera, ¿no?, de lo que es la tradición. A su vez es varón. Bien, pero salvando esto, es una persona sabia, es un jajam, es una persona que entiende la realidad de la vida, así al estilo Salomón, por ejemplo. Es una persona justa, es un tzadik, es una persona que pesa en la balanza y hace justicia, y trata de hacer el bien, por ende. Y es un observante de la Torá. Como observante de la Torá, como un shomer de la Torá, un vigilante y un observante de la Torá, sabe cómo actuar, lo cual, tanto lo que es sabio, tanto lo que es justo y tanto lo que es la observancia de la Torá, de la ley, todo eso se compila en la persona de Esther. Obviamente no se compila lo que tiene que ver con el linaje de David y la cuestión de ser varón. Ahora bien, ¿por qué no se compila con respecto al linaje de David? Porque por algo está ella. Bueno, ahora vamos a tratar de dar algún aspecto de respuesta. Si bien ella no era de ese linaje, la tradición asegura que el libro está para que se entienda que el pueblo de Israel pervivió durante este proceso de tiempo imperialista y que aseguró, a través de la historia que se nos presenta, la llegada del Mashiach, del Mesías, lo cual le da al libro un carácter pasivo, lo cual le da a la reina Esther un carácter pasivo, en el que, bueno, ella de alguna manera cumple con los designios de la historia, pero no toma la historia, las riendas de la historia. Por ejemplo, acá nosotros tenemos Tratado de Sanedrín 98b, dijo Rab, el mundo fue creado por David, dijo Shmuel por Moisés, dijo Yohanan por el Mashiach. ¿Cómo se llama el Mashiach? Se llama Siló, se llama Ginón, se llama Hanina, otros dicen se llama Menachem ben Tisiac. Bien, ahora yo aclaré aquí abajo, todos son varones, obviamente, ¿no? Es la posición tradicional de más de los 2000 sabios que están compilados en el Talmud, tanto de Jerusalén como de Babilonia. Y esto lo traigo a colación justamente porque de alguna manera existe en el judaísmo siempre la vuelta a los orígenes. Acá tenemos, digamos que el mundo fue creado por David, y el Mashiach es Ben David, el mundo fue creado por Moshe, Moshe siempre será superior al Mashiach, fue creado por el Mashiach mismo, por el Mesías mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos representa esto dentro del judaísmo? Lo ecléctico. De esto también nos tomamos en el trabajo que estamos desarrollando para entender que lo ecléctico, en tanto no hay una teología acabada, cerrada, sino más bien interpretaciones varias, nos puede permitir distintas aristas de trabajo en relación, por ejemplo, con la cuestión de género, teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo. La era mesiánica, por ende, su origen es el pacto sinaítico. En el pacto sinaítico, donde Moshe, según la tradición, recibe los mandamientos, los Aseret Adibrot, es ahí donde este pacto, hecho de igual a igual, porque en el judaísmo se considera que el pacto es no asimétrico, sino simétrico, Dios no podía obligar, el pueblo podía llegar a rechazar, entonces ahí es donde se inicia sustancialmente la era mesiánica, esperando el momento en el cual se manifieste ese redentor, el Goel, el redentor. La era mesiánica será el fin de la historia, no el fin del tiempo como lo conocemos, porque la historia, digamos que es manejada, dirigida, organizada por Dios, en realidad es un apéndice de lo que es el tiempo, el Olam Abba, el mundo venidero, en el cual Dios podrá dirigir a su pueblo a través del Mashiach. Ahora bien, con todo esto planteado, que es abuelo de pájaro, obviamente, porque hay muchísimo material, nosotros nos encontramos con el rollo de Esther. Bien, yo ahí puse una tentativa de escritura del rollo del siglo V, siglo VI, cuarto, digamos antes de la era común. Del sexto al cuarto, podemos agregar ahí, no hay ningún problema, pero básicamente los autores están trabajando el siglo V y IV como parte de la compilación final del libro, que sabemos que hacia el siglo II ya está siendo leído en muchas comunidades. Hay muchas comunidades que, como este libro presenta una fiesta, o a partir del libro se genera una fiesta, la fiesta de Purim, la fiesta de echar suertes, hay conocimiento de que las juderías orientales están celebrando Purim antes de la era común. Bien, otras no. No tengamos en cuenta la cuestión de aceptación o no de los libros.
hacia el año 70 aproximadamente, en el concilio de Yavne. Ahí es donde se van a cerrar, digamos, por así decirlo, los estipulados del canon, y el libro de Esther va a entrar. Hay una cuestión con el rollo, con el Megilat Esther, que tiene que ver con el hecho de que en sí, no en la traducción originaria, en la escritura originaria, no se aporta el nombre de Dios, ¿no? De ninguna manera, ni como Adonai, ni como Elohim, obviamente que no, ya en ese tiempo ya está cerrado la etapa para ser escrito así. No hay ningún tipo de referencia al Makom, digamos, al lugar, al Makom Kadosh, al lugar sagrado, al espacio sagrado donde Dios habitaría. Entonces, algunos plantean que por eso el libro no debería estar dentro del Tanaj o dentro del canon. También los cristianos lo han planteado. Por ejemplo, Martín Lutero, reformador del siglo XVI, él planteó que el libro de Esther no debería estar, digamos, en la Biblia, ¿no? Sobre todo con el añadido del Nuevo Testamento. Bueno, él planteaba también que otros libros no deberían estar, como la Carta de Santiago, porque tenía ya una cuestión teológica diferente, ¿no? Pero el libro de Esther, si bien no presenta el nombre de Dios en forma ahí expuesta, sí se entiende los designios divinos y la representación que ella hace por su pueblo de corte nacionalista. El agregado griego, y acá lo tengo, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, el capítulo 4, donde está la oración de Mardoqueo, su tío, Mordejai, y la oración de la misma Esther, nombran a Dios, obviamente, lo nombran como Dios, como Señor, con un montón de, digamos, de apreciaciones y de adjetivos que lo califican, en contraposición a las demás divinidades o los dioses paganos. Entonces, el añadido griego se da para rubricar, solo que el original es el hebreo. Hay dos preguntas que a nosotros nos han llamado la atención para poder hacer. El texto plantea una mirada que solo se queda con la supervivencia del pueblo asegurando la línea davídica, o, que esto ya lo hablamos, el texto propone una mirada distinta sobre la mujer en clave mesiánica. Obviamente será imposible que el judaísmo en algún momento termine aceptando a una mujer como Masías, pero ¿no será que, así como el Masías puede aparecer en una generación y no ser reconocido, o así como el Masías está presente en cada generación y no se manifiesta, ¿no será también que la reina Esther, a través de su historia, que ahora voy a comentar a vuelo de pájaro, no habrá sido una representación de él? Bien. El libro de Esther integra, junto con otros rollos, hay algo interesante, que es un ciclo, esto es muy interesante para otro tema, es un ciclo anual de lecturas, ¿no? Que empiezan con Cantar de los Cantares, Shira Shirim en Pesach, continúa con Ruth en Shavuot, Pentecostés, o la entrega de la ley Matan Torah, que pasó hace unos días. La historia de Ruth es muy interesante también, además que está dentro del periodo llamado intertestamentario. Es una historia que trabaja sobre el universalismo de la Torá y la aceptación de otros pueblos. Es muy interesante para otra charla. Lamentaciones, Eijá, de Jeremías, atribuido a Jeremías, en Tisha B'Av, que es el 9 de Av, el día por excelencia, lamentablemente, de destrucción y de angustia del pueblo de Israel, con el primer templo, el segundo templo, la muerte de los discípulos de Rabí Akiva, y lamentablemente hasta el atentado a la AMIA aquí en Buenos Aires, año 94, que ya estamos conmemorando sin justicia, de paso. Coelet, el libro de Eclesiastés, comúnmente dicho, en el Shabbat de Sukkot. Sukkot es una fiesta, la fiesta de las cabañas, posterior al Día del Perdón, a Yom Kippur, en el mes de Tishrei. Y el libro de Esther, que cierra ese ciclo, el ciclo empieza en Pesach, más o menos el mes de abril, y si no hay año bisiesto, el mes de Adar, marzo, es el día en el cual, el mes en el cual 14 se celebra la fiesta de las suertes y se lee el rollo de Esther. La pregunta es, ¿una mujer asumiendo la figura mesiánica? Obviamente esto en una yeshiva ortodoxa no se puede preguntar, pero bueno, como estamos en un ambiente más laico, entendemos que podemos hacerlo y corresponde hacerlo. El caso de la reina Esther, bueno, es muy interesante porque no es matriarca como Sara, Rachel y Lea, y tampoco es profeta, como sí se ha comentado, y podemos verlo en Sara misma, en Miriam, en Débora, en Ana, la madre de Shmuel, el profeta Samuel. Por ende, ¿qué pensar en este contexto sobre Esther? Bueno, primero, que ella permitió se mantenga la línea hereditaria davídica.
Segundo, es un modelo mesiánico en tanto sus características personales, espirituales y vivenciales. La historia es un poco extensa, no la voy a contar toda, puede quedar como tarea, digamos, para que cada uno, cada una pueda tenerlo en cuenta, pero hay un problema en el cuerpo del texto, que es el siguiente. Se nombra un rey, el rey Asuero, que se identifica en la tradición judía con Jerjes. Bien, Jerjes en realidad históricamente tenía una mujer llamada Amestri, pero no aparece, aparece Vashti. Vashti en persa, una mujer hermosa, así una mujer bella. Resulta que luego de campañas militares, el rey envía un decreto por el cual hay 180 días de fiesta, medio año de fiesta. Y en ese tiempo le pide a su mujer, Vashti, que se presente delante de sus comensales para ser vista y admirada por su belleza. Obviamente esto también da para un tema muy interesante porque Vashti se niega a ser mirada como un objeto, se niega a ser usada como parte del entretenimiento, se niega a que el marido le dé una orden. Podemos verlo desde ese punto de vista. Y entonces el rey se enoja, pide consejo a los sabios, termina divorciándose de ella, separándola. Y llama a otras mujeres, elige, y dentro de esa elección aparece Edisa. Bien, Edisa en hebreo, Adasa, que es Esther, que va a ser Esther, la estrella. Bien, Esther era hermosa, etcétera, y de alguna manera ocupó un lugar en el corazón del rey, por así decirlo. Pero dentro de la vivencia judía en las satrapías persas y en la ciudad de Susa, había un personaje, Amán, que se relata la historia, que no quería a los judíos y no quería a Mardoqueo, tío de Esther. Esther había ido con su familia exiliada hacia el año 599, bajo el reinado de Jeconías, y hace lo posible por terminar con la vida de él, por matarlo, por exterminar al pueblo. Mardoqueo nunca se arrodilla ante él, obviamente porque era una persona pagana, porque en sus vestimentas representaba eso, y Mordejai no lo aceptaba. Resumen de la historia, Amán engaña al rey, así cuenta la historia, y el rey le da la seguridad de que puede hacer lo que él quiere, porque Amán le dijo, hay un pueblo que no obedece tus leyes, no se lo nombró, no le dijo quiénes, y finalmente la cosa sale mal. ¿Por qué? Porque, bueno, el pueblo no es exterminado, sino que a través de la mediación de la reina Esther, previo ayuno de 3 días, previo rezo, realizado durante esos días, ella y el pueblo, para lograr la mediación, se presenta cuando no le correspondía todavía ante el rey y organiza un banquete primero, donde a partir del cual el rey después en un sueño recuerda que Mardoqueo le había salvado la vida diciéndole que había una conspiración contra él, y al segundo día de banquete Esther justamente declara lo que Amán quería hacer, porque Mordejai, su tío, ya se lo había contado. Ella por eso había hecho el ayuno, la preparación, el compromiso con su pueblo, y finalmente Amán termina siendo ahorcado en la horca de casi 20 metros que había preparado para Mardoqueo, y el pueblo de Israel, el pueblo judío, termina salvándose y siendo el que persigue a los que querían matarlos a ellos en todo el imperio. Es una historia que algunos autores plantean como una Agadá de Pesaj, un relato histórico, entre comillas, de Pesaj, de Pascua. Bueno, esto es una Agadá, digamos, de liberación nacional, que trato de contarlo así, de una manera más sencilla, tiene mucho más el libro, obviamente, pero que, bueno, nos da la idea de la representación de una mujer hablando de igual a igual con su marido, que era rey, e intercediendo por su pueblo. ¿Qué nos propone el texto? El texto nos propone una mujer como sujeto partícipe de la historia judía, en este caso. Una mujer observante de la ley y fiel al pacto sinaítico, ¿bien? Porque no olvida sus orígenes, sino que, más allá de que Mardoqueo en un momento es como que le dice, bueno, tenés que hacerlo sí o sí, si no vos también vas a morir. Obviamente era un ser humano, Esther, y entiende la situación y pasa a interceder por su pueblo. Una mujer con autodeterminación, porque ella decidió qué hacer y qué no. Una mujer que conlleva en sí el ideal davídico de Mashiach, porque es observante de la Torá, porque es justa, porque es sabia, es una persona que cumple con su palabra. Si ella no hubiese estado, digamos, en orden a la Torá, no podría haber nunca hecho el ayuno. Nunca podría haberse puesto esos vestidos de luto, como también lo usó Mordejai en la historia,
y no para después revestirse como reina y presentarse delante de su marido. Una mujer que expresa un modelo mesiánico, porque el Mesías no tiene que ver con la guerra únicamente, sino también con la redención de su pueblo. ¿Qué genera Esther? ¿Qué nos va generando Esther a medida que avanzamos en el estudio? Una apertura teológica única, o sea, la capacidad o la posibilidad de pensar en una mujer como artífice de la historia en el judaísmo, no como parte expectante ni parte necesaria para dar a luz a un varón o para mantener una línea de redención, una línea davídica, o para acompañar a un profeta o para acompañar a un guerrero, sino también como parte de la experiencia mesiánica. Nos genera un nuevo camino teológico, un posicionamiento en clave de género en torno a la tradición bíblica y alágica judía, sin olvidar y sin dejar de lado todo lo que tiene de tradición el judaísmo, la opción de pensar en una mujer como parte de esta tradición mesiánica, como un modelo mesiánico, creo que es muy interesante. Y la necesidad de revisar conceptos que se corresponden con tradiciones cuyos contextos han sido superados, porque estamos hablando de más de 2000 años atrás, con un Talmud de 1500 años atrás. Entonces creo que tanto las yeshivot, las casas de estudio, los seminarios, conservadores, reformistas, pueden acceder a nueva documentación y plantear nuevos estudios para avanzar con lo que tiene que ver en relación a, bueno, a la historia del pueblo de Israel. Hay 4 versículos que quiero leer que son importantes para entender el sentido de este libro y ya vamos culminando. El capítulo 4, versículo 14, ¿no? Es muy interesante porque ahí nos relata lo siguiente. Arranco desde el 12. Llevó la respuesta de Esther a Mardoqueo y éste le remitió esta contestación a través de un siervo. No te imagines que por estar en la casa del rey te vas a librar tú sola entre todos los judíos. Es la reprimenda. Porque si te empeñas en callar en esta ocasión, por otra parte vendrá el socorro de la liberación. Bien, de los judíos, mientras que tú y la casa de tu padre pereceréis. Cuando habla de otra parte, está dando un sentido mesiánico, porque omite el nombre de Dios y le está hablando de la liberación, de un Goel. O sea que el Goel, la liberación, ¿vendría o sería ella la que promueva la liberación? Capítulo 6, versículo 13, leemos, contó Amán, que quería destruir al pueblo judío, contó Amán a su mujer, Ceres, y a todos sus amigos cuánto había pasado. Sus consejeros y su mujer le dijeron, si Mardoqueo, ante el que has comenzado a declinar, pertenece al linaje de los judíos, no podrás vencerle, sino que sin remedio caerás ante él. Obviamente es un texto con un tinte nacionalista muy fuerte, donde presenta la figura de Mardoqueo, pero no fue Mardoqueo el que habló, sino la reina Esther. Y un versículo ya final del libro es muy interesante, en el capítulo 10, porque dice lo siguiente, mi pueblo es Israel, que clamó a Dios y fue salvado. Salvó el Señor a su pueblo, el Señor nos liberó de todos estos males. Por eso Dios ha marcado 2 suertes, uno para su pueblo y otra para los pueblos restantes. Bien, y dictó sentencia a favor de su heredad. Estas palabras se atribuyen a Mardoqueo. Obviamente hay una tensión en el texto que también es muy interesante para trabajar continuar trabajando, digámoslo, porque hay una tensión donde presenta la oración de Mardoqueo, la oración de Esther, la presencia de ella ante el rey, la presencia de él. Hay una dualidad, ¿no? Que tiene que estar justamente ¿por qué? Porque es un texto interesante para tratar el contenido mesiánico de la historia judía. Reflexiones finales. ¿Será modificable en algún punto la tradición, siendo que para el concepto judío y la tradición judía, Dios mismo estudia su Torá, por lo cual puede seguir sacando nuevas verdades o nuevas realidades de la misma? ¿Y es posible que el género femenino alcance dentro de la tradición, el estudio de la Torá y la Halajá, un estatus que exceda el ideal dictado por la tradición masculina de los antiguos sacerdotes, escribas, maestros de la ley y de los actuales rabinos? Y agrego, teniendo en cuenta que Dios no tiene sexo, es un ser espiritual en el judaísmo, por el cual ese primer Adán Rishon, el primer hombre del capítulo 1 de Bereshit, de Génesis, era andrógino, contenía en sí mismo ambos géneros. Bueno, es una pregunta interesante como para tener en cuenta y continuar estudiando, y que bueno, nos abre un camino teológico nuevo, por lo menos en mi caso,
para poder continuar con estas investigaciones y entender que no está cerrado el concepto de la tradición en el judaísmo y que nos permite nuevos canales de estudio, sobre todo en relación a un tema tan importante que sostiene después del pacto sinaítico y del pacto davídico al pueblo de Israel, que es el Mashiach, el Mesías. Muy bien, Todá, muchas gracias entonces por la escucha. Muchas gracias, profesor, por su ponencia. A continuación, damos paso a las preguntas. Muchas gracias, profesor. Quería preguntar en el contexto de la introducción que usted ha hecho al rollo de Esther, ¿cómo mira el judaísmo los casos de figuras como Bar Kokhba, Sabbatai Tzvi, todos estos pretendidos o auténticos mesías? Muy bien, está muy bien la pregunta. Es parte del tema que obviamente por el tiempo no podía llegar a comentar y le agradezco la pregunta. Bar Kokhba, Bar Kokhba y los demás que han ido apareciendo hasta en la Edad Media también, en su momento, por ejemplo, Bar Kokhba fue reconocido como Mesías, como Mashiach por Rabí Akiva, solo que después obviamente la desaparición o muerte, porque él desaparece, ¿no? en el medio de la bruma, de las batallas, no, de alguna manera como para no declarar su muerte, pero se ven como en su momento fueron vistos como personalidades que podían llegar a alcanzar la figura de Mashiach, que podían llegar a cumplir con los requisitos que se tenían. Tengamos en cuenta que en este contexto, siendo varones, la línea davídica era muy importante. Bar Kokhba provenía de la tribu de Efraín, y sin embargo a él se le hace un paréntesis, o sea, se le permite ser pensado como Mashiach, siendo que no era de la línea davídica, pero sí entraría dentro del contexto, digamos, de ese Mashiach ben Yosef, en todo caso, que es el que sufre, es el que pone el cuerpo, es el que va a la guerra, para que la era mesiánica después se instale. La era mesiánica va a tener muchos cambios. Hoy día, si uno habla con un reformista, un judío reformista y hasta conservador, ya no se estipula a veces la idea de una persona, sino de una era, ¿no? de un momento histórico. Pero en ese momento la idea era considerar figuras. Y Bar Kokhba y otros son considerados como figuras protomesiánicas, solo que después el resultado que tuvieron genera que, bueno, finalmente se dice no lo fueron, pero dejaron su huella, obviamente, en el judaísmo. Tengamos en cuenta que este ser ecléctico del pueblo judío en cuanto a la teología y a los estudios, también, bueno, deja ciertos baches porque la misma interpretación de los que están en el Talmud lo hace así. O sea, se dice, se desdice, se piensa y es difícil encontrar, digamos, un punto medio. Se utiliza el término maklohet en hebreo en las casas de estudio, en las yeshivot, para tratar de entender a ver a qué apuntamos con esto y de todos los comentarios llegar a una posible definición. Así que, en base a la pregunta suya, la opinión en su momento por parte de un sector era, sí, es, pero después los resultados generaron que no lo sea. Así que en este eclecticismo que hay dentro del pueblo, es posible se diga, se desdiga, hasta el momento en el cual uno tiene la esperanza, en todo caso, aparezca el que ha de ser. Yo, una es con respecto a la dualidad que tendría la sociedad, la que tendría, porque al leer uno observa. No pude escuchar bien. ¿Se escucha? A ver, un poquito más alto. ¿Ahí? ¿Se escucha? A ver. Que mi consulta es con respecto a la dualidad en relación a la finalidad del libro de Esther, porque hay quienes, claro, afirman por tradición que el libro de Esther representa una liberación del pueblo judío
a manos de esta heroína, digamos, judía que salva al pueblo de un exterminio a manos del imperio persa, pero hay quienes también ven una visión diferente, que en realidad habría sido no una victoria, sino que habrían quedado sujetos al dominio persa. Que en realidad, claro, ay, perdón, que en realidad no solamente sería esa tradición de una victoria, sino que habría sido más bien una adaptación al mundo extranjero como una forma de supervivencia. ¿Podría Bueno, ser muy eso? bien. Sí, 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 bueno, es una posición interesante. Obviamente que sí, que uno la piensa, porque finalmente continuaron ahí. Años después de cuando cronológicamente se puede ubicar la historia de la reina Esther, aparece la figura de Esdras, ¿no? Que es él, por ejemplo, el que va a llevar adelante realmente un saneamiento del pueblo judío, ya instalando el judaísmo en sí, desde el punto de vista que nosotros entendemos, previo reconstrucción del templo por parte de Zorobabel y todos los que regresaron. Ocurre que no regresaron todos y muchos se quedaron porque vivían bien en Babilonia y en las zonas mesopotámicas, con lo cual el regreso no fue masivo. Lo que vos planteás es muy interesante, obviamente, porque de alguna manera era poder acomodar mejor la situación y no sufrir más, no llegar a una Shoah o a un holocausto en ese tiempo. El antisemitismo existía, etcétera. Era un antisemitismo racial, ¿no? Y no antisemitismo también religioso. Y es posible entenderlo así, como que de alguna manera no se logró, obviamente no se logró la liberación del imperio persa y todavía estamos ahí llegando al clímax del ciclo imperialista, porque después faltaba todavía Greco-Macedonia, los Seleucidas y después Roma, con todo lo que eso significa. Pero, digamos, a la luz de la historia, por lo menos le permitió al pueblo subsistir. En ese subsistir, como vos bien planteás, está el hecho de lo nacional, pero también quedar sujeto. Obvio, quedaron sujetos, pero esa sujeción permitió por lo menos tener la esperanza de que de alguna manera Dios siempre podía proveer salida. Proveyó salida después bajo los griegos, proveyó salida bajo los seleucidas, con todo lo que significó la revuelta macabea, y proveyó salida después con Roma, más allá de la dominación, la sujeción, por lo menos el pueblo judío pudo sobrevivir, aún perdiendo el templo y remitiéndose, abroquelándose en la Torá como una muralla que continúa hasta el día de hoy para sobrevivir. En lo religioso hablo, no estoy hablando en lo estatal o lo nacional. Así que bueno, sí, es interesante esa postura, obviamente, y es valedera, solo que hay que darle el tinte también de la posibilidad de que esa intercesión impidió males peores, que era finalmente el exterminio. Claro, Dentro de la historia, ¿no? Sí. claro, y con respecto a esa idea de exterminio que se plantea en el relato, bueno, hay varios autores que mencionan que representa una época en que, como usted lo menciona, era una persecución constante que se refleja en ese libro contra el pueblo judío. ¿Estaría relacionado eso con el periodo helenista, especialmente bajo el reinado de Antíoco Epífanes? Bueno, lo de Antíoco Epífanes en el siglo II, antes de la era común, antes de la era cristiana, de alguna manera va generando o va siendo resultado de ese clima que va apareciendo tiempo antes. Cuando llegaron los asirios, se pensó, esto es insuperable. Cuando llegó Babilonia, se pensó, esto es insuperable. Cuando llegan los persas, los medos y los persas, de alguna manera el pueblo de Israel logró cierto asentamiento y cierta tranquilidad, aunque la tensión estaba, porque las palabras que se le dan acá en boca de Amán, hay un pueblo, y acá está de alguna manera el resumen de cómo el pueblo de Israel se veía a sí mismo y de cómo el pueblo de Israel veía a los demás y de cómo los demás lo veían. Porque dice, hay un pueblo disperso. Ya eso marca la posibilidad de finalmente poder destruirlo. Hay un pueblo disperso, diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, con sus leyes. O sea, hacen rancho aparte, distintas de las naciones que no cumplen las leyes reales.
no conviene al rey dejarlos en paz. Creo que ahí, digamos, es interesante esto también. El libro marca no solo todo lo que nosotros podemos considerar teológicamente hablando, sino también marca la época, cómo se sentían. Si bien el libro está escrito, hasta algunos plantean el siglo IV, el siglo III, se terminan de retocar algunas secciones en griego. Ese era el sentir. El sentir en la antigüedad del pueblo judío era ese. Después de lo que pasó con los asirios, con los babilonios, bueno, el sentir desde hacía ya 3, 4 siglos era muy, muy complicado. Además se le añadía que cuando Israel tuvo la oportunidad de ser uno y de tener la capacidad soberana de mantenerse en su tierra, después de David, después de Salomón, de Shlomo Amelech, viene la división del reino, norte-sur, y era inevitable que pasara esto porque Israel no tenía capacidad bélica militar como para enfrentarse a este ciclo imperialista y salir victorioso. Entonces, de alguna manera se van poniendo ciertos parches históricos con la intención de sobrevivir hasta el punto en el cual finalmente se pueda terminar con esta agresión constante al pueblo judío. Bueno, muchas gracias, profesor, en este caso por su ponencia. Felicitaciones. La pregunta, la verdad, que tengo yo va enfocado un poquito a una experiencia personal que yo tengo. La verdad, yo tengo un buen amigo que le gusta mucho el Antiguo Egipto y que constantemente me habla mucho de la figura de Hatshepsut, en este caso reina faraón de la dinastía 18, y siempre me habla y me recalca que ella fue aplicada con esto del damnatio memoriae, de la condena de la memoria. Entonces mi pregunta va orientada a eso, puesto que Esther fue una figura de poder de alguna forma ahí en la tradición bíblica. Mi pregunta es, ¿en algún momento de la tradición judaica o en algún momento de la historia a la reina Esther se le ha tratado de aplicar alguna suerte de damnatio memoriae o han tratado de obviar tal vez su figura por algún motivo? Bueno, muy bien. Está bueno que podamos trabajar en esta relación, ¿no? entre culturas. Bueno, la cuestión se da básicamente en los primeros siglos en los cuales fue escrito el libro de Esther. El judaísmo es un pueblo de memoria, con lo cual, de memoria y de libro, con lo cual, si está en el libro, ya está instalado. Ahora, para llegar al libro fue la cuestión, básicamente por la ausencia plena, literal, o la presentación concreta de Dios como artífice de la historia. Pero eso está igual presente. Está el metamensaje, o entre líneas, está justamente la presencia de Dios. Todos los textos, estos que nosotros podemos considerar del Tanaj, de la Biblia hebrea, tienen implícita la presencia de Dios y son escritos desde esa óptica, ¿no? Si bien son muy humanos, obviamente la teología, si no empieza por los seres humanos, no es teología. Pero en el concepto judío no existe el término teología como tal, porque la teología es el estudio de Dios, a Dios no se lo puede conocer más que lo que Él reveló. Entonces, si bien en el cristianismo hay una teología positiva y una teología negativa, que es lo que no reveló, igual se puede tratar de considerar, en el judaísmo la teología positiva, lo que Él reveló. Y el libro de Esther ha sufrido, sí, consideraciones negativas en relación a si es o no debería ser parte del canon, por así decirlo, bíblico. Ahí en el texto de Baba Batra, en el Talmud, capítulo 15a, el primer apartado, uno de los rabinos que conversa sobre el tema declara que una gran cantidad de autores, escribas, de la gran sinagoga, como se le dice, ha escrito el libro de Esther con la finalidad de mantener en pie la figura del Mesías, nada más. Si bien Esther a nivel popular es expresada como una heroína, está muy bien la palabra que has usado, heroína, digamos que la intención nuestra en el trabajo que vamos a continuar es sacarla de ese punto, porque es más que heroína. Para nosotros, o para mí en este caso, obviamente hablo en tercera persona, pero es para mí, es una figura mesiánica, lo cual excede la categoría de héroe. Héroe fue Gedeón, por ejemplo.
héroe también pudieron haber sido los profetas, pero ningún profeta se auto referenció como posible Mesías, obviamente con eso ya no lo hubiera sido, pero nadie tampoco acreditó en los profetas la figura mesiánica. En cambio, la memoria que hoy podemos hacer sobre la reina Esther tiene que ver entonces con esta posibilidad de ensalzarla un poquito más, no porque haya sido descollante en la historia judía realizando hechos y prodigios como otros, sino más bien por esa participación que permitió nada más y nada menos que la supervivencia del pueblo. Obviamente teniendo en cuenta que esta historia es una novela. Uno diría, bueno, entonces, ¿para qué la estudiamos? Bueno, porque de alguna manera el pueblo de Israel genera estas realidades, o lo que serían realidades, con el fin de obtener aprendizaje, la memoria, ledor, vador, o sea, de generación en generación, poder mantener conceptos claros en relación a la integridad del pueblo. Así que los primeros siglos fueron difíciles para el libro, más que nada porque se enfrentaba después a este tiempo de la apocalíptica, y el libro, si bien hay paralelismo que podemos realizar con Daniel, en el caso de la historia supeditada a la voluntad divina, obviamente no tiene el condimento de un libro como Daniel, por ejemplo, o de los profetas radicales. Muchas gracias, profesor. A usted. Profesor Sikovich, gusto, Benjamín Tora Sí. habla. Bueno, junto con agradecerle en la conferencia, sé que también usted me dijo que tenía que ir a hacer clase, entonces no le quiero quitar mucho tiempo. Igual quería agradecerle porque algunos puntos, solamente comentarios, a propósito de la pregunta del profesor Robertson. De verdad, yo he estado trabajando en lo que fueron las revueltas judías contra el Imperio Romano, aprovechando que ahora no está nuestro querido decano, el profesor Bancalari, que ama Roma, es un romano más en nuestra época, pero también está el asunto de que verdaderamente las tres rebeliones judías contra el Imperio Romano, la del año 66, la revuelta bajo Trajano y posteriormente la de Bar Kokhba, todas se enmarcan dentro de un pensamiento apocalíptico, yo diría más bien un mesianismo combativo, que yo entiendo que difiere mucho, por ejemplo, de la noción de mesiánica que puede tener el judaísmo en el día de hoy. Eso viene a ser como una suerte de diferencia temporal que lo que se creía en el mundo antiguo y lo que puede construirse después de la destrucción y la expulsión, digamos, de los judíos de Palestina, por ejemplo, bajo Adriano. Y lo otro del detalle, que a propósito de una conferencia ayer con el profesor Varos, que visitó Irán y todo lo que es el mundo sasánida, el impacto que tuvo la comunidad judía en Babilonia, la que no volvió, digamos, del exilio, y permaneció, que tuvo un rol muy importante posteriormente en la administración del Imperio Parto y también dentro del mundo sasánida. De hecho, una teoría dice que estas rebeliones judías contra Roma en gran parte fue incentivada precisamente por los cortesanos judíos que eran funcionarios del Imperio Parto sasánida. Es un tema que podemos trabajar, digamos, más a fondo en el futuro. De todas maneras, con mucho gusto. Por su apoyo y bueno, gracias por haber contado con usted, digamos, este año. Me agradezco mucho, profesor, realmente, y bueno, ojalá podamos vernos y ojalá pueda viajar nuevamente a nuestro hermano país de Chile, en el cual disfruté muchísimo la estadía. Estuve también en la Universidad Ibáñez en Santiago anteriormente, así que me enamoré de ese país y bueno, ojalá pronto nos podamos ver cara a cara. Muchas gracias y gracias a todos y a todas los que han escuchado, participado, y bueno, seguimos estudiando estos temas y esperamos que todo el día sea muy bueno para ustedes allí. Y un pequeño detalle, esta persona que hizo la pregunta y aludió a un personaje que llamaba Egipto, es un músico de nuestro grupo Abar Najara, que representa un egipcio, y está tan compenetrado con el mundo egipcio que todavía no supera el trauma del éxodo, ¿entiendes? La pérdida de los carros de combate, las 7 plagas, entonces por eso tiene ese resentimiento, pero lo estamos mejorando. Bueno, pero igual somos semitas, así que estamos ahí siempre unidos por sangre. Un gran saludo. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.